Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a Delfos Psicología Online. Bueno, el tema que les traigo hoy es una continuación en cierta forma del que les presenté anteriormente sobre el transhumanismo y la mente colmena. El de hoy se titula Inteligencia Artificial y Conciencia Artificial. ¿Una diferencia sustancial? Hablar de inteligencia artificial unos años atrás era casi pura y exclusivamente hablar de ciencia ficción, literaria y cinematográficamente, a pesar de ser ideas que vienen desarrollándose desde finales del siglo XIX. Hoy en día sigue tratándose sobre eso, pero también sobre sus aplicaciones en el mundo real. La hallamos por todas partes, en las aplicaciones celulares que utilizamos en las redes sociales, en los sistemas de localización, en los autos que se comandan solos, en la robótica, en los algoritmos de experimentos científicos, en la mercadotecnia, la salud y educación y en tantas otras áreas. Al final, lo predecible sea que casi todo lo que el humano desarrolle, en alguna medida, llegue a ser atravesado directa o indirectamente por algún aspecto de la inteligencia artificial. Lo vemos cada vez con más frecuencia, sobre todo en el Internet de las cosas, que se le llama, y es hacia donde se está enfocando la producción de distintos electrodomésticos, de distintos artículos para las personas. Al tener diversas aristas de inteligencia artificial, es necesario o conveniente que analicemos cada una de ellas para ir comprendiendo la temática con mayor profundidad. Debemos empezar sabiendo que la inteligencia artificial es una subdisciplina del campo de la informática, que busca la creación de máquinas que puedan imitar, y hagamos hincapié en esa palabra, imitar comportamientos inteligentes. Y se está refiriendo a la inteligencia en general, no exclusivamente a la humana. Por ejemplo, a algoritmos evolutivos o genéticos que se utilizan en ciertos programas y que se basan en las conductas de otras especies. Entre ellas encontramos la inteligencia artificial débil, que serían las que cumplen un conjunto limitado de tareas. Son las que tenemos hoy en día. El problema es con las que tengan un multipropósito, que acá se definen como fuertes, las IA fuertes, que pueden aplicarse a gran variedad de problemas y dominios diferentes. Son todas las que nos presentan Hollywood en estos futuros distópicos, apocalípticos o grises, pero que hoy por hoy no se han desarrollado. Las inteligencias artificiales son muy buenas para una sola tarea o para pocas tareas. Cuando tienen que utilizar sus algoritmos para adaptarse a nuevas situaciones, ahí surge la complejidad, o para integrar. Bien, esto con la inteligencia artificial. Otro concepto muy importante es el de Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial que busca cómo dotar a las máquinas de la capacidad de aprender. Y si antes nos habíamos quedado con la palabra imitar, ahora nos quedemos con la palabra aprender. Cómo dotar a las máquinas de la capacidad de aprendizaje, entendido como la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias, a tono con lo que veníamos diciendo antes. Puede ser supervisado, no supervisado y reforzado. Esto se refiere a lo que debe hacer la persona que está programando esta inteligencia artificial. Es necesario que haya una persona, que esto lo va a diferenciar del deep learning, ya lo vamos a ver más adelante. Pero necesitan una serie de datos, a su vez, estructurados, y es lo que la diferencia, como decía, del deep learning, que no requiere de estructuración, pudiendo reajustarse a sí mismo para aprender y clasificar los datos o inputs con sus salidas esperadas, aprendiendo de sus propios errores. Pero como decía, requieren de mucha más información, de muchos más datos. O sea que sería inteligente de nuestra parte comprender que la clave
para dotar a estas máquinas de la capacidad de aprender vendría dado por los patrones de acercamiento a la realidad programados, que resulten en que se agregue información útil para responder en el futuro a situaciones semejantes, para decir, o sea, de qué forma interferir la realidad para que ésta ponga al programa o máquina en una situación de aprendizaje, según lo entendemos nosotros. Hacen falta datos, pero la clave está en cómo interpretarlos. Eso es más importante. Entre los que se han desarrollado están los árboles de decisión, los modelos de regresión, los modelos de clasificación, técnicas de clusterización, entre otras. Pero la principal son las redes neuronales artificiales. Este es un aprendizaje jerarquizado por capas, el de las redes neuronales artificiales o RNA, de lo más simple a lo más complejo. Y es sobre esta noción que surge la de Deep Learning o algoritmos de aprendizaje profundo, que por su parte busca simular la conectividad del cerebro. Estas inteligencias artificiales, la manera en que están conectados sus nodos, busca imitar la conexión de las neuronas en los seres humanos y en otros seres vivos. Y por otra parte, otra noción que debemos tener en cuenta muy importante es la de Big Data, que se refiere por su parte a los grandes volúmenes de datos, a la gran acumulación de datos, pero también hace referencia a los procesos de análisis de estos datos. Entonces, las máquinas que solo imitan un comportamiento inteligente, imitación exacta, sin variación, son algoritmos más simples y no nos generan demasiado asombro. No se parecen a una Skynet, para quien ha visto Terminator, o me refiero a una inteligencia que pudiera destruirnos, o de hecho que tuviera conciencia de sí misma y tomar acción por eso. Luego están las máquinas capaces de aprender, como dijimos. Estaban las que imitaban y estaban las que aprendían, tenían algoritmos para aprender. Esto va más allá de la imitación. Un ejemplo, si seguimos la misma saga de Terminator, es cuando el exterminador utiliza el reconocimiento de voz para reproducir la voz de la madre de Sarah Connor o la de la madrastra de John Connor, y también la identificación facial que hace el policía, el otro exterminador de John Connor, ¿no? Y en este punto ya alguien podría comenzar a preocuparse, pero sucede que este tipo de aprendizaje es útil para una tarea, como decíamos anteriormente, sobre lo que es una inteligencia artificial débil. Esto es débil, una inteligencia artificial débil, porque sirve para una sola tarea. Aunque puede generar grandes problemas. Pensemos con las fake news. Si se pusiera la cara de un presidente o la cara de alguna persona influyente realizando determinada conducta que nadie pudiera probar, y porque también no solamente los rostros, sino los movimientos pueden ser copiados por inteligencia artificial, bueno, y podría causar grandes problemas en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, tampoco es que sea tan suave la cuestión en ese aspecto, ¿no? Es la tercera noción, la de Deep Learning, la interrogante de mayor peso específico. Cuando como habíamos dicho, cuando varias capas de aprendizaje en estas redes neuronales se juntan, o sea, cuando hay una arquitectura compuesta, interactúan para un nuevo producto o resultado, el epifenómeno, estas diferentes capas, y aquí es donde se puede superar esta frontera de la mera imitación y, como había dicho antes, aprendizaje, sino ya ir a un aprendizaje profundo, donde pueden surgir fenómenos nuevos, no programados, y ahí hay que ver de qué nivel. Bien. Y en este punto debemos tener en cuenta el factor agregado de la nube, en donde estos resultados de procesamiento se intercambian y enriquecen en la dimensión del ciberespacio. Esto aumenta la capacidad
de procesamiento y de correlación y de interacción entre datos. Es la combinación e interacción entre funciones matemáticas las que logran estos resultados, a fin de cuentas. Y es que el cerebro humano utiliza esta lógica. Pero preguntémonos, la inteligencia, como nosotros la sentimos, ¿sí? ¿Creen ustedes que acaba allí? En el análisis bruto y cruzado de grandes cantidades de información. ¿Qué hay de la creatividad y la imaginación? ¿Qué hay de la sinceridad y la hipocresía? ¿Qué hay de la compasión y la crueldad? ¿El perdón o el olvido? ¿La gratitud y la indiferencia? ¿Qué hay de la frustración y la realización? ¿El orgullo y el desprecio? Y tantas otras cosas que la inteligencia artificial no reproduce o genera ni da señales de que esté pretendiéndolo. Es aquí donde entra en juego el aspecto de la conciencia. Vamos a entender aquí a la conciencia incluyendo desarrollos de las distintas teorías psicológicas y por lo tanto lo preconsciente e inconsciente psicoanalítico, el inconsciente colectivo junguiano o las configuraciones de criterio y sentido de realidad gestálticas o los sistemas de redes neuronales cognitivas que generan lo volitivo y subjetivo en el ser humano, la identidad, entre otras características que lo hacen irrepetible y lo dotan de un self, un sí mismo relativamente libre. Bien, ¿cómo es esta entidad denominada conciencia? ¿Qué puedo decir primeramente? Que hay varios usos de esta palabra, ¿no? Está utilizar la conciencia en su aspecto moral o ético, ¿no? Que se refiere, bueno, a ser consciente de los actos, de prever las consecuencias, de analizar la situación antes de actuar. Y esto elabora, como les digo, todo lo que tiene que ver con la ética y con qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cuestiones por el estilo. Luego está lo orgánico o físico. Una persona está consciente, pero si sufre algún tipo de trauma, por ejemplo, puede quedar sin conocimiento y esto sería quedar sin conciencia. Luego, también podemos analizar la cuestión psíquica o del alma, que es lo que tiene que ver con la percepción, lo que tiene que ver, bueno, sí, con la imaginación, con la creatividad, o sea, qué facultades, cuáles son los dominios de esta conciencia que nos hacen que nos podamos expresar y ser como somos. Y también está la conciencia en un aspecto más místico y también relacionado a Dios, de dónde viene esta energía o esta potencia vital que nos hace experimentar así la realidad. Pero en principio podríamos decir que parece ser intangible. No conozco a nadie que haya podido tocar una conciencia o ver qué forma tiene o qué sonidos emite. No parece seguir las leyes del mundo físico. Tampoco he visto desgastarse una conciencia, ser partida a la mitad o en pedazos. Nunca he escuchado el golpe que hace una conciencia al caer, o he sido capaz de ver su sombra mezclándose con las de las otras conciencias. Y a medida que voy escribiendo esto, que me doy cuenta de que la conciencia no se parece a los objetos del mundo físico que percibo, pero sí se parece a la categoría de objeto, en el sentido de que, por ejemplo, en la psicopatología, muchos de los ejemplos de lo que le pudiera pasar a una conciencia si fuera un objeto físico se adecúan muy bien a lo que le sucede en el transcurso de una patología mental. Este desgaste, este partirse de la conciencia, bueno, bien se podría definir así, o tiene muchos puntos en común con muchas patologías mentales. A su vez, en la vida cotidiana también aplica. Si tomamos algunos fenómenos sociales de grupo, aquellas metáforas describirían bien aspectos de lo que está sucediendo, ¿no? A mi entender,
esto es lo importante, nos orienta en algún sentido, se parece al mundo, a la verdad, pero no la que somos capaces de abarcar o retener. Posiblemente por ser la conciencia un objeto continente y no un objeto contenido. Para dar un ejemplo que quedó de antes, esto de los grupos, ¿no? A nivel cotidiano, bien, cuando antes hablaba de nadie ha podido ver la sombra de una conciencia o cuestiones por el estilo, en las conductas y lo que llegan a hacer las masas, hay ciertas equivalencias y analogías que se podrían plantear. Y si queremos darle, además de estructura, contenido, esencia, además de apariencia, en principio se podría acordar en que consta de sensaciones, de vivencias, ese estado capaz de existir entre el movimiento dinámico de estímulos. Podría decir, ¿no?, que la conciencia también se trata de eso, de estar entre fenómenos. Y algo más, ¿es exclusivamente humana o la compartimos con animales, insectos o plantas? En síntesis, a lo vivo o también a lo no vivo. Pero para no perdernos en la maravilla de lo filosófico, debemos tratar de dar algunos pasos firmes y vayamos a lo corroborable, lo medible, aquello de lo que la ciencia puede dar alguna certeza, criterios objetivos. Desde la neuropsicología, la actividad de ciertas neuronas y su correlación con fenómenos de la conciencia está comprobada y hay experimentos en donde la estimulación de ciertas neuronas en áreas cerebrales produce alteraciones en la conciencia del individuo de experimentación. Experimentación entre comillas, porque suelen ser pacientes de doctores que están realizando alguna operación. Y, por ejemplo, estos doctores le preguntan, ¿cómo se siente hoy? Y la persona le contesta, hoy me siento muy naranja. O algún color, o algún adjetivo, algún calificativo que no tenga que ver con algo coherente, ¿no?, para describir lo que le está pasando. También el trauma en estas áreas produce modificaciones en la conciencia cuando ha habido, por ejemplo, algún accidente, al punto de tornar al sujeto muy diferente a lo que alguna vez fue o cómo lo conocían. Pero hasta estos límites llega y nos dice poco o nada al fin y al cabo sobre la estructura, contenido y dinámica de la conciencia. La ciencia llega hasta este punto, pero más respuestas no nos da. Entonces, ¿qué otras ciencias experimentales podrían arrojarnos resultados útiles para comprender la conciencia? La física y sobre todo la cuántica busca acercarse a estos territorios, ya que posee ciertos principios acordes a lo que se necesita para dicha búsqueda. Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg es central en este campo y llegó para quitarle el velo de la precisión y exactitud que creía ostentar la física clásica y matemática, demostrando que la inminente interacción entre el observador y lo observado modificará en algún sentido la expresión de la realidad observada y específicamente nos explica que en los experimentos, cuando se busca medir con precisión la velocidad de una partícula subatómica, no podemos medir con precisión su ubicación. Y si pretendemos medir con precisión su ubicación, no lo podremos hacer a la vez con su velocidad. A pesar de que las predicciones de la física cuántica sean de las más exactas que existen, pero en esa misma exactitud que la física cuántica descubre, demuestra también este tipo de comportamientos matemáticos que no son deterministas y que siempre son probabilísticos. El experimento mental del gato de Schrödinger es otro ejemplo del principio de incertidumbre y el entrelazamiento cuántico, en donde dos aspectos incompatibles de la realidad a niveles microscópicos
a niveles macroscópicos pueden ser compatibles a nivel microscópico. Me refiero, el experimento mental es un experimento mental, no es que sucede en la realidad. El gato de Schrödinger es un objeto macroscópico. A niveles microscópicos, este gato podría estar vivo y muerto y dependería del observador que una cosa sucediera o sucediera la otra. Y según toda esta matemática de probabilidades, el gato estaría vivo y muerto a la vez. Bien, pensemos en esto. En el mundo cuántico, en el que suceden fenómenos que estudian los físicos que parecieran correlacionarse en alguna medida con otros que estudian los psicólogos o los estudiosos de la mente y el pensamiento en general. Por ejemplo, pensemos en esto. La superposición de estados, en donde los electrones de los átomos tienen lo que se llaman unos spin, que es un ángulo de rotación o de movimiento, así es como yo puedo llegar a entenderlo sin tener conocimientos de esto, que puede estar en diferentes estados, diferentes spines, ¿sí? Lo que sucede es que en la superposición, como estaba diciendo, se pueden superponer los spines. Claro, justamente podés tener por ejemplo, el spin 1 o el spin 1 medio a la vez, ¿no? Que eso a nivel macroscópico sería como que una cosa esté y no esté a la vez. ¿Esto no es similar a las ideas? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo pongo una ventana que está intacta, sea al mismo tiempo que si le arrojo una piedra, se va a romper. No me hace falta que suceda para poder experimentar la idea y la proyección de esto. Viven en mi conciencia estas dos posibilidades. En algún punto están viviendo en mi conciencia en el mismo tiempo y en el mismo momento. Yo solo sé ahora sin que suceda. Un ejemplo más abstracto podría referirse a todo concepto que tenga su opuesto. Bueno, malo, lindo, feo, acto, potencia, verdad, mentira, esto, aquello, positivo, negativo, ya que son complementarios pero a la vez diferentes y funcionan como una unidad, no se puede entender uno sin el otro. Esto ya lo han hablado mucho pensadores antiguos, ¿no? Los límites dinámicos de un todo. Y si lo pensamos bien, el ser humano usa esta lógica para elaborar la mayoría de sus ideas y conceptos. Por eso cuando se habla, por ejemplo, del infinito o de la omnipotencia, es difícil entenderlos porque no tienen sus límites, sus extremos, lo que los contiene, ¿no? En los animales y otros seres vivos es más complejo conocer si poseen en su memoria sistemas y entidades similares. No obstante, por ejemplo, un perro, al delimitar un territorio, nos está dando una señal de eso. Inclusive, los perros saben hacer razonamientos inductivos, y aquí se tiene que ir de lo particular a lo general en la experiencia, y eso también establece distancias de este estilo. Pensemos ahora en otro fenómeno cuántico, el del entrelazamiento cuántico, donde el cambio en el estado de una partícula transforma el estado de otra, con la que surgen ambas a la vez, se las separa, ¿no? En un experimento para poder medir, por ejemplo, los spines, por lo que hablábamos recién, y cuando se genera una modificación en una, automáticamente surge una modificación en la otra. Sí, independientemente de la distancia. Esto es lo magnífico que se descubre. Pareciera que las cosas pudieran estar entrelazadas más allá del espacio y el tiempo. ¿Esto no se parece a la empatía? Cuando uno puede ponerse en el lugar del otro, puede entender qué le está pasando. No sé, alguien está llorando, lo más lógico es que no pase y se empiece a reír, sino que le pregunte por qué, se sienta empatía, se ponga en su lugar en algún punto. Bueno, esto tiene, salvando las grandes distancias de los objetos de estudio, algún punto comparativo. Es la capacidad de entrar y salir de un estado en el que está otro o en el que está otra partícula
cuando van al encuentro. Cuando surge, en realidad, claro, las cuestiones en el macrocosmos son mucho más difíciles de reducirlas a esto que entran en valores de uno, de un medio. No es lo mismo, pero se entiende que voy, ¿no? ¿No? Bueno, espero que sí, que reviéndolo se pueda entender bien. Instantáneamente se parece a la empatía en algún punto. A poder comprender qué está sintiendo otra persona, el ponernos en el lugar, lo que permite que la comunicación como la conocemos la mayoría, y que a mi parecer no casualmente se logra por la activación entre otras, y que no casualmente se logra, entre otras cosas, por la activación de las neuronas espejos que poseemos en el cerebro. ¿Sí? Esto comprobado científicamente. Y el entrelazamiento instantáneo, esto que explicábamos recién, se parece mucho al efecto de la reflexión. Otra es la dualidad onda-partícula, otro fenómeno cuántico. Hubo una discusión durante mucho tiempo entre los físicos si la luz era una partícula o si era una onda, hasta que llegó Einstein para explicarnos que podía ser una partícula, una onda, o una partícula y una onda a la vez, dependiendo del experimento. Ya que la luz está compuesta por fotones que pueden comportarse, como les digo, como partícula, como onda o como ambas a la vez, ya que esta forma de energía tiene propiedades de onda, como la frecuencia, y de partícula, como el momento. Y según el experimento existirá unas u otras propiedades, ¿no? Esto se relaciona con la superposición de estados, explicado anteriormente, y pensemos que el ser humano es tanto un individuo con su propia subjetividad única e irrepetible, similar a la noción de partícula, como también parte de una especie, la especie humana, y esta dentro de los seres vivos, nociones que se asemejan más a la de onda, forzándolo un poco, ¿no? No estoy diciendo, esto entiéndalo, no estoy diciendo que esto sea científicamente corroborado, ni que solamente tiene que ver con las convergencias de significado y de sentido que puedo notar y que abren la posibilidad del pensamiento, que es lo importante a fin de cuentas. Siendo una especie de campo, el campo vital, ¿sí? Hay que tener la noción de campo y de partícula. El campo está repartido por todo el espacio-tiempo y la partícula es una perturbación momentánea de eso. Entonces, la especie sería como el campo y los individuos o seres vivos, partículas o perturbaciones de dicho campo. Podemos acercarnos también desde las nociones del inconsciente colectivo y inconsciente individual de Carl Gustav Jung. Bien, ¿a qué conclusión podemos llegar por el momento? ¿Es lo mismo hablar de inteligencia artificial que de conciencia artificial? Al parecer no. ¿Podría ser la conciencia artificial un estado muy avanzado de la inteligencia artificial? Eso ya no es tan fácil de descartar, ya que basados en la evidencia animal, la conciencia parece aumentar a medida que los organismos y cerebros son más complejos. Aumentar según lo entendemos nosotros, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. No obstante, esto no sucede con las máquinas. No han aparecido especies de fenómenos conscientes en máquinas con programas más avanzados que otros. Un caso a que quizás habría que prestarle atención es el del juego de la vida, en donde un programador hace con algoritmos genéticos competir a diferentes individuos según su lugar y cuántas celdas posea, y parecen haber surgido fenómenos en que unos fagocitan a otros, o persiguen, o adquieren diferentes geometrías. Yo me he bajado el juego, lo he hecho, y realmente hay cuestiones que dan para pensar, y bueno, y justamente tiene que ver con esto. ¿Cuánto sabemos y hasta dónde llegará esto? Entonces, ¿es condición para ser consciente el estar vivo? Ahora, ahí pareciera ser que sí. ¿Y lo vivo? ¿Solo se alcanza con organismos biológicos? Aquí de nuevo nos hallamos ante una gran incógnita, esa distintiva firma de la conciencia. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante.
Y por favor les pido, suscríbanse al canal, denle like, ahí un me gusta, compartan, comenten, que eso me sirve mucho también a mí para seguir con esto. Bueno, saludos enormes. Nos vemos, chao, chao.